días, estimado profesor. El equipo verde presentará el tema de filogenia y ontogenia del sistema nervioso. Filogenia es una palabra compuesta por los términos griegos filón, que significa raza, grupo y tribu, generar e ia, cualidad. Se refiere al estudio de los orígenes de una especie o grupo. La palabra fue acuñada por el naturalista y filósofo alemán Ernst Haeckel a finales del siglo XIX, como parte de sus investigaciones basadas en la teoría darwinista. Filogenia es una rama de la biología que se encarga de estudiar el origen y la evolución de los seres vivos. Esta sirve para establecer relaciones entre los organismos a partir de su ADN, ARN, anatomía, embriología, morfología y otros datos biológicos de interés. La información obtenida ayuda a entender mejor la evolución de las distintas especies, sus semejanzas, diferencias, relaciones y su rol en el árbol filogenético de la vida. Según Charles Darwin, la filogenia es la historia de la evolución de un grupo de organismos, ya que se ocupa de la relación existente entre especies, familias y órdenes. En la obra del naturalista Charles Darwin, El origen de las especies, que data de mediados del siglo XIX, aparece por primera vez dibujado este árbol que tanto nos dice sobre la evolución de los organismos vivos. En tanto, estos mencionados árboles genéticos constituyen las bases sobre las cuales se asienta la clasificación filogenética. También reconstruye la historia de cómo fueron diversificándose desde que aparecieron por primera vez en la Tierra hasta tiempos actuales. Árbol filogenético. En un árbol filogenético o cladograma, la especie o grupos de interés se encuentran en las puntas de las líneas a las que nos referimos como las ramas del árbol. Por ejemplo, el árbol filogenético que se muestra a continuación representa las relaciones entre 5 especies, A, B, C, D y E, las cuales están ubicadas al final de las ramas. Como se conectan las ramas, representan nuestro entendimiento de cómo las especies en el árbol evolucionaron de una serie de antepasados comunes. En cada punto de división se encuentra el antepasado común más reciente de todos los grupos descendientes de ese punto de división. Por ejemplo, en el punto de división que da origen a las especies A y B, encontraríamos el antepasado común más reciente de esas dos especies. En el punto de división de hasta la izquierda, encontraríamos al antepasado común más reciente de todas las especies en el árbol. No todos los árboles filogenéticos se ven iguales. Algunos son de bloques, como el árbol a la izquierda que se muestra abajo. Otros utilizan líneas diagonales, como el árbol a la derecha que se muestra abajo. También puede haber árboles que estén orientados verticalmente o volteados de lado, como se muestra para el árbol de bloques. La orientación del árbol filogenético no cambia la información en el árbol. Por ejemplo, para determinar si las especies A y B están más relacionadas que las especies B y C, podríamos seguir las líneas de ambos pares de especies hacia atrás en el árbol. A y B se juntan antes, lo que indica que tienen un antepasado común más reciente y que están más relacionadas que B y C. Ontogenia. Para poder establecer el significado del término ontogenia, lo primero y más importante es llevar a cabo el esclarecimiento de su origen etimológico. En este sentido, tenemos que decir que deriva el griego, ya que se encuentra conformado a partir de estos elementos. Ontos, que significa el ser, genos, que es sinónimo de raza u origen. Entonces, la ontogenia es el estudio del desarrollo de los seres vivos, desde su concepción hasta su muerte. Mediante el estudio de la ontogenia y centrándose en los embriones, los científicos consideran que se puede aprender sobre la historia evolutiva. Aunque esto no se tiene que dar siempre, es bastante frecuente que, mientras se observa un embrión de una especie cualquiera, se encuentran caracteres ancestrales que se conservan en el desarrollo de dichos organismos. Un ejemplo de esto es el embrión de diferentes animales, que a primera vista no parecen estar relacionados, los pollos y el ser humano. Uno diría que es difícil pensar que un animal que pone huevos con plumas, picos, huesos huecos
y alas que tienen algún tipo de parentesco con el ser humano. Sin embargo, sus embriones son muy parecidos, presentando ambas hendiduras y arcos en el cuello, estructuras muy parecidas a las hendiduras faringeas y los arcos braquiales que se pueden encontrar en los peces. La importancia de la ontogenia. La importancia de la ontogenia es que podemos analizar las modificaciones que se producen en la estructura del individuo, ya sea en las células del cigoto, que si comienzan a diversificarse y se organizan en órganos y tejidos mientras crecen. Un proceso que se lleva a cabo de acuerdo a diversas interacciones y a la dinámica interior del organismo en formación. Es importante también para su etapa del desarrollo, donde todo comienza con la fecundación, es decir, con los gametos que se unen para formar un cigoto. Un proceso de activación hace que el cigoto inicie, a través de la mitosis, su segmentación. El sistema nervioso es una red compleja de nervios y de células con la condición o señales eléctricas que está formado por neuronas y células gliales. El desarrollo del sistema nervioso es del terencéfalo, corteza cerebral y ganglios basales, del diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, del mesencéfalo, este se conserva igual, del metencéfalo, protuberancia y cerebelo. Por último, el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo. El cerebro es un órgano complejo que forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo, que se va a apoyar en el tronco que consta con la corteza cerebral y el cuerpo calloso. La corteza cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Se encuentra en la parte extrema del cerebro y su finalidad es dividir la estructura en dos hemisferios. En cambio, el cuerpo calloso es una sustancia de color blanca, conjunto de tejidos con forma de puente, donde su finalidad es permitir la división entre la comunicación y los hemisferios derecho e izquierdo. Desarrollo embrionario del sistema nervioso. Comienza con la fecundación. Se dará el proceso de reproducción celular que dará inicio a la formación de un nuevo ser humano y con él de su sistema nervioso. Luego sigue el proceso de división celular, donde se va a originar 3 divisiones que se irán desarrollando, para luego terminar con las 3 hojas blastodérmicas. El embrión presenta 3 capas. Ectodermo. Encontramos el tejido nervioso, epidermis y sus derivados como el pelo, cabello, uña, etc. En el mesodermo encontramos el esqueleto, musculatura, el tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal. Endodermo, epitelio de revestimiento y glandular del tubo digestivo, el hígado, vías biliares y páncreas, como también las vías respiratorias, así como la vesícula, uretra y la próstata. Conclusiones. Primero, la filogenia estudia la evolución de la especie y la ontogenia estudia la evolución del individuo. Número 2. Uno de los descubrimientos del pasado en informaciones obtenidas por el hombre va a ser transformada al cerebro como un órgano más propenso a la construcción de nuevos sistemas. Número 3. Cuando hablamos del desarrollo embrionario, va a ser muy importante y fundamental para el buen crecimiento del sistema nervioso.